Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. Elvis Presley fue el rey del rock and roll. Su meteórico ascenso a la fama a mediados de los años 50 lo convirtió en una de las primeras superestrellas mundiales. Vendió aproximadamente 1.000 millones de álbumes. Pero a las 3 de la tarde, el día 16 de agosto del año 1977, Elvis Presley fue declarado muerto. Yacía inconsciente en el suelo del baño de su mansión en Memphis, llamada Graceland. Solo tenía 42 años de edad. La pronta e inexplicable muerte de uno de los hombres más famosos sobre la Tierra gatilló rápidamente especulaciones. Su muerte aún está sumergida en el misterio. Elvis no tenía buen estado de salud. El número de posibles causas de muerte es increíble. La mayoría de sus órganos tenía el doble del tamaño normal. Él era un hombre severamente estreñido y tomaba varias drogas recetadas. Nuestro desafío es tratar de entender cuál de estas causantes terminó por matar a Elvis Presley. Autopsias de Hollywood. Elvis Presley. El mundialmente destacado patólogo forense Richard Shepard ha realizado importantes autopsias por más de 25 años. Fue el testigo perito en las investigaciones de la muerte de la princesa Diana, los atentados del 11 de septiembre, como también del Domingo Sangriento. Estos son los documentos médicos relacionados a la autopsia de Elvis. Junto a más información que he recopilado, corresponden a muchas pistas sobre el estilo de vida de Elvis y revelarán el motivo que provocó su temprana muerte. Solo un par de horas después de haber sido declarado muerto, se le llevó a cabo una autopsia. Dado que la prensa mundial esperaba una respuesta, se anunciaron los resultados incluso antes de que terminara el proceso de autopsia. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Básicamente, todos mueren a causa de una arritmia cardíaca, provocando que el corazón deje de latir por completo. La pregunta clave es, ¿qué fue lo que causó esta arritmia? Han pasado casi 40 años y continúan los mitos y leyendas respecto a la muerte de Elvis Presley. ¿Pero qué ocurrió realmente durante sus últimas horas de vida? Son las 4 de la tarde, el día 15 de agosto del año 1977, en la mansión Graceland, ciudad de Memphis. Elvis despierta junto a su prometida de 21 años de edad, la reina de belleza de Memphis, Ginger Alden. Ya quedan menos de 24 horas para su deceso. Comenzar tarde el día ya es parte del alocado estilo de vida de Elvis. Al día siguiente, comenzaría una rigurosa gira de 12 fechas. La venta de álbumes ha decaído y a pesar de ganar millones de dólares, Elvis tiene problemas financieros. El 50% de sus ganancias son para su representante, el coronel Tom Parker. Ir de gira es la única opción para Elvis de pagar sus deudas. Para ser alguien que requería tener un buen estado físico en sus presentaciones en vivo, él no se encontraba en un buen estado. Aunque no tenemos evidencia sobre su peso al momento de morir, podemos estimar que durante sus últimos días de vida, Elvis pesaba al menos 100 kilos y medía 1,80 m, por lo que su índice de masa corporal era de 31 en la categoría de obesidad. Otro dato que se mostró en la autopsia fue que tenía el colesterol elevado, lo cual se asocia con la obesidad. Durante los últimos años, Elvis había luchado contra su peso. Cuando él comenzó a subir de peso, empecé a preocuparme mucho. Elvis nunca fue un gran comedor culinario. Siempre le gustó la comida típica del sur. A Elvis le encantaban los platillos con poca fibra, alto colesterol y grasas. Se sabe que comía de todo, desde pollo frito, hamburguesas con queso y enormes sándwiches de mantequilla de maní, mermelada y tocino. Contrató a un gran equipo que le preparaba comida las 24 horas del día. Así podía ordenar cuánta comida imaginara en todo momento.
Elvis Aaron Presley nació en el sur de los Estados Unidos el año 1935. Sus padres lo criaron alimentándolo con la típica comida sureña y la música gospel, de la cual siempre estuvo fascinado. Lo conocí cuando teníamos 12 años de edad. Fue en una clase de música en la preparatoria. No recuerdo a qué se debió, pero dije, este chico es algo diferente. En el año 1954 surgió el rock and roll, y Elvis Presley, de 19 años de edad, agitó al mundo con su primer éxito, That's All Right, Mama. La música jamás volvería a ser igual que antes. Él cambió mucho. Una vez que se subió a los escenarios, él fue alguien diferente. Yo me impacté porque nunca lo imaginé haciendo algo así. Elvis alcanzó a tener 18 éxitos número 1 y vendió aproximadamente 1.000 millones de álbumes. Si presenciabas uno de los espectáculos de Elvis, pensabas que te cantaba solo a ti. Ese era su don. Él era un hombre maravilloso. Hasta el día de hoy jamás he visto una fotografía que demuestre lo hermoso que era. Pero al llegar a los 40 años de edad, Elvis demostró señales de deterioro físico y mental. Las imágenes icónicas de Elvis siempre muestran su peinado de cabello negro, pero la autopsia indica que en realidad estaba teñido. Cuando examiné el cuero cabelludo de Elvis, vi que tenía cerca de medio centímetro de cabello blanco. El investigador médico Dan Warlick tuvo un rol clave en la autopsia de Elvis Presley. No solo fue uno de los primeros que llegó a la escena de la muerte, sino que además ayudó al patólogo a examinar y diseccionar el cadáver. Su cabello estaba teñido, color negro. Ahora lo llamo color negro, Elvis. Si hubiese dejado que su cabello creciera sin teñirlo, se habría visto blanco, como la nieve. Thank you, dear. Love you too. Thank you. A sus 42 años de edad, esperarían que Elvis tuviese un par de canas, pero el hecho de que naturalmente fuese blanco es algo extraordinario. Existen dos posibilidades para esto. La primera es que hubiese una predisposición genética a tener el cabello canoso, y la segunda es por estrés. Es probable que haya sido una combinación de ambas. Memphis, cerca de las 8 de la tarde, el día 15 de agosto del año 1977. Los amigos y empleados de Elvis, conocidos como la Mafia Memphis, se reúnen en su mansión Graceland. Al día siguiente, abandonarían la ciudad para acompañar a Elvis en su gira, pero él jamás lo lograría. También estaba presente esa noche su hija de 9 años de edad, Lisa Marie, por parte de su matrimonio con Priscilla Presley, como también su padre, Vernon. Recuerdo que él decía, ven todo esto, todo lo que hay que hacer, yo soy quien debe encargarse de esto para que todos puedan seguir ocupándose de lo suyo. Tenía una gran responsabilidad. Elvis apoyaba financieramente a muchos miembros de su familia y amigos. Algunos incluso vivían con él en Graceland. Además de esto, tenía contratadas a 5 sirvientas, un psicólogo, enfermeras, cocineros, guardias de seguridad, estilistas y un piloto. La cuenta bancaria de Elvis cuando murió tenía un poco más de $1 millón. La gente decía, vaya, así que solo tiene $1 millón, ¿qué hay del resto del dinero? Él regalaba Cadillacs. A mí, por ejemplo, me regaló 2 Cadillacs y pagó los gastos de 2 operaciones. Le gustaba mucho ayudar a la gente. Era una persona muy generosa. Si necesitabas algo, se lo pedías o él te lo ofrecía voluntariamente. Él disfrutaba regalar cosas y luego ver las reacciones. En lo que respecta al dinero, él tenía muchas personas que lo acompañaban en las giras, por lo que se sentía aún más responsable por generar ingresos. Esta carga financiera tenía un gran impacto en Elvis. Para mantener su mansión y a su séquito, debía seguir trabajando. Ofrécele más queso a tu papá. Mirando los reportes, tengo mis dudas si acaso Elvis estaba en estado para seguir cantando. Particularmente, el análisis interno arroja resultados interesantes. El hígado de Elvis era graso. Esto también se conoce como metamorfosis grasa. Un hígado graso es indicador de que no funciona correctamente. La grasa que debería ser procesada por el hígado se atasca entre las células. Su hígado tenía gran tamaño, pero no se veía enfermo. Y tampoco se vieron estos resultados en la inspección microscópica. Puede que el hígado de Elvis no haya estado afectado, pero su tamaño era lo preocupante. Se estima que pesaba 3.500 gramos, el doble de lo normal en un ser humano. Y ha pasado mucho tiempo en que no he visto un hígado así de grande. La causa más frecuente de esta condición
resulta ser el abuso crónico del alcohol, como la ingesta de más de 1 litro diario de bebidas alcohólicas. Elvis tenía una especie de estigma mental en lo que respecta al alcohol. Era un vicio al cual nunca quiso someterse. Una de las razones por la cual Elvis no bebía era porque él mismo veía cómo la gente se comportaba bajo los efectos. Hubo mucho alcoholismo en su familia. Si excluimos el alcohol, existe un número de otras posibles causas para un hígado graso. Y en segundo lugar está el abuso de drogas. No consumía marihuana ni cocaína. No era adicto a ningún tipo de droga, pero tenía una adicción, una muy personal, a los medicamentos recetados. Creo que hubo sospechas de que Elvis estuvo seriamente involucrado en las drogas. Incluso muchos llegaron a pensar que la causa de muerte se debió a una sobredosis. ¿Podría ser el abuso de drogas recetadas el motivo por el cual falleció el rey del rock and roll? El día 16 de agosto del año 1977, el rey del rock and roll, Elvis Presley, fue encontrado sin vida en el piso del baño de su mansión en Memphis, Tennessee. El mundo entero estaba impactado por el repentino deceso de este ícono. Solo tenía 42 años de edad. Ahora, el destacado patólogo forense Richard Shepard está investigando la autopsia de Elvis Presley, uniendo las piezas del rompecabezas sobre sus últimas horas de vida para revelar el motivo de su misteriosa muerte. Basados en sus documentos médicos, Elvis no tenía un buen estado de salud. Pero no existen causas inmediatas que hayan llevado a su muerte. Era un hombre obeso, probablemente debido a su dieta. También tenía un hígado extraordinariamente grande que pudo haberse deteriorado por su dieta. Pero este cambio en el hígado también pudo causarse por un abuso de drogas. 10:30 de la noche, 15 de agosto del año 1977. ¿Estás listo? Sí, vamos. Elvis sufre de dolor en una de sus muelas y, a pesar de ser tarde, decide visitar a un dentista. Ser Elvis Presley significaba que todos estaban a su disposición las 24 horas del día. Elvis tenía un estilo de vida bastante inusual. Estaba despierto de noche y dormía de día. En el mundo de la música y el entretenimiento, las cosas solo comienzan al llegar la noche. Y luego recuperaba sus energías. Ese era su estilo. Un estilo cómodo para Elvis porque durante el día su presencia provocaba alborotos y descontrol. La gente rápidamente lo rodearía y se vería atrapado firmando 1 millón de autógrafos. Pero evitar el acoso de sus fanáticos no era el único motivo de su estilo de vida nocturno. Elvis sufría de insomnio crónico. Aquí tengo el reporte toxicológico, el cual indica que habían 9 drogas recetadas distintas en el cuerpo de Elvis al momento de fallecer. Y 4 de ellas eran usadas comúnmente para tratar el insomnio. No era extraño que alguien en los años 70 tomara píldoras para dormir durante la noche. Pero tomar 4 sí era extraño. El problema aquí es que son altamente adictivas. Él creía que al ser medicamentos recetados no podrían hacerle daño. Era muy difícil conciliar el sueño para él. Una mañana me llamó a las 2 de la madrugada. Fue un par de días antes de morir. Me pidió que fuera hasta su casa. Al momento de llegar le pregunté, ¿qué sucede, cariño? Y me respondió, no puedo dormir. Me acerqué a él, puse mi mano sobre su brazo y le dije, entiendo. Finalmente, cerca de las 6:30, me dijo, creo que ahora estoy bien. Las píldoras para dormir deprimen el sistema nervioso central, logrando que te sientas somnoliento y así quizás concilies el sueño. Normalmente cualquiera de estos medicamentos logran su cometido, pero con el paso del tiempo, Elvis generó una resistencia, por ende debía consumir más para poder dormir. Elvis tenía un historial de problemas para dormir que datan de su niñez. Pero a la temprana edad de 23 años, su insomnio se intensificó cuando su mundo se hizo pedazos. Él quedó devastado luego que su madre falleciera. Incluso recuerdo que guardó una prenda de ella y la sostenía sobre su corazón. Lloró durante 2 días sin parar. Jamás había visto a un hombre tan destrozado por el fallecimiento de su madre. Él consentía mucho a su madre, él adoraba a su madre. Fue algo que siempre deduje de nuestras conversaciones.
Y yo creo que él sintió que no podría continuar sin tenerla a su lado. Si la madre de Elvis no hubiera fallecido tan pronto, habría existido quizás la posibilidad de que Elvis siguiera con vida. Su muerte representa una pérdida enorme y un vacío intenso en la vida de un ser humano. Él debió luchar contra esto para llenar ese vacío, pudiendo recurrir a cualquier vicio que tuviese disponible y que le ayudara a sanar. Pero las píldoras para dormir no eran los únicos fármacos que Elvis consumía. En el reporte toxicológico vemos que consumía una droga llamada diazepam, también conocida como Valium. Es una droga ansiolítica muy popular en todo el mundo. También consumía amitriptilina, una droga usada para tratar la depresión. Por lo que la presencia y la combinación de ambas sugieren que este hombre sufría de ansiedad y depresión severas. Los estudios indican que tener un sueño interrumpido puede llevar a todo tipo de problemas fisiológicos y psicológicos, tales como la ansiedad. También se sabe que no dormir lo suficiente puede llevar a una depresión. Si él efectivamente no dormía, sumado a su estilo de vida nocturna, habría afectado sin lugar a duda por completo su ánimo. A las 12:28 de la madrugada, Elvis regresa a su mansión luego del dentista, posiblemente bajo los efectos de analgésicos. Un fanático, Robert Cole, toma la última fotografía de Elvis con vida. Solo le quedan 9 horas antes de morir. En el reporte toxicológico vemos la droga analgésica codeína en su torrente sanguíneo. Normalmente esto no llama la atención, pero sí el hecho de que eran grandes cantidades. Que hayan existido niveles tan altos de esta droga significa que su dolor debió ser muy intenso. Pero el dolor de muelas no era lo único que afectaba a Elvis en ese momento. Escondía un importante secreto tras esas legendarias gafas oscuras. Al ver los reportes médicos, se indica que Elvis sufría de una agonizante condición a los ojos conocida como glaucoma. El glaucoma ocurre cuando los conductos de drenaje dentro del ojo se bloquean. La presión aumenta y causa un dolor severo. El intenso dolor en sus ojos, sumado al dolor de muelas, podrían explicar el por qué consumía codeína en esas cantidades. Este es un hombre que consumía muchos medicamentos. Desde píldoras para dormir hasta analgésicos, todas tenían un efecto sedante y también todas deprimían el sistema nervioso central. Es increíble que incluso haya sido capaz de salir de la cama. Son las 2:15 de la madrugada. Elvis llama a su médico personal, George Nikopoulos, conocido como el Dr. Nick. Me duele mucho una muela. Balbuceando incoherencias, logra pedirle más medicamentos, incluyendo analgésicos. Su fiel médico le prescribe debidamente una receta. Aquí tengo una copia de la receta que el Dr. Nick le escribió a Elvis justo la noche antes de morir. Es una rara combinación de medicamentos. Pero lo que es más interesante es que hay dos tipos de drogas, dexanfetamina y bifetamina, versiones legales de la anfetamina. Ninguna de estas drogas estaba presente en el cuerpo de Elvis cuando murió. De todos modos, esta receta me hace pensar que Elvis necesitaba estos estimulantes para contrarrestar los efectos de todos los sedantes que consumía. Él tomaba píldoras para dormir, pero luego empezó a tomar demasiadas. Entonces, cuando despertaba al día siguiente tenía que, tomar pastillas para despertar. Poco a poco esto le empezó a afectar. Esta evidencia médica nos deja claro que Elvis usaba estas drogas para poder funcionar. Sedantes para poder dormir y estimulantes para despertar. Ahora sabemos que es increíblemente peligroso consumir drogas de este modo, las cuales causan un gran daño psicológico y físico a largo plazo. Primero pensó, las necesito para poder controlar mi vida, pero lo estaban controlando a él. Puede que nunca haya tenido conciencia de esto mientras vivió. Elvis pudo haber consumido múltiples medicamentos recetados para equilibrar su estilo de vida, pero además de la codeína, solo eran pequeñas cantidades. Ninguna de estas drogas por sí sola pudo arriesgar su vida. Sin embargo, había otra droga en su cuerpo que pudo tener un efecto letal. El informe indica que la droga más potente y peligrosa que Elvis consumía era Demerol, también conocida como meperidina o petidina. Tiene un efecto opioide similar a la heroína. Esta es una droga que afecta directamente al cerebro para controlar el dolor.
El Demerol es extremadamente potente y suele recetarse solo en hospitales a pacientes con lesiones graves. Entonces, ¿por qué Elvis la consumía? Después de la muerte de su madre, 16 años atrás, la segunda tragedia que experimentó fue el divorcio con Priscilla en el año 1973. Como resultado de esto, cayó en depresión y rápidamente subió de peso. Esto representaba una pérdida más en su vida. Luego de que su madre muriera un par de años antes, creo que lo que más le afectó fue el hecho de que otro hombre vino y le quitó a Priscilla de sus manos. Entonces esto se trataría de su orgullo masculino y de su ego, ya que la gente comentaba, vaya, Elvis perdió a su esposa. Pero se cree que el divorcio también estuvo vinculado a su adicción al poderoso sedante Demerol. Demerol es una droga increíblemente poderosa. Al consumirla, Elvis pudo sentirse desorientado y mareado. Es una droga asociada a la adicción y a la sobredosis, incluso a la muerte. Aún así, la droga no estaba presente en su torrente sanguíneo, solo en su hígado y riñones, por lo que no la consumió durante sus últimas 24 horas de vida. Concluimos que el Demerol no tuvo un efecto directo en la muerte de Elvis. 3 de la madrugada. Elvis llama a su hermanastro Rick Stanley y le pide que recoja una receta. Elvis estaba ocultando otro secreto. Conseguía drogas recetadas a través de múltiples fuentes. El doctor Nick era un buen médico, pero había otros 2 médicos que le mandaban medicamentos con los que vivían en su mansión. Pero el doctor Nick se enteró de esto y nos puso al tanto. Íbamos tarde de noche a quitarle los medicamentos y los reemplazábamos con azúcar. Pero Elvis terminó por notarlo, ya que no le hacían ningún efecto. Si Elvis no obtenía lo que quería del Dr. Nicopoulos, lo conseguía por otros medios. Entonces el Dr. Nicopoulos dijo, me quedaré aquí para controlarlo. A todos les era muy difícil negarle algo a Elvis Presley. Él controlaba a sus médicos y les decía exactamente lo que debían poner en la receta. Existe un foco de atención exclusivo en lo que se necesita para poder mantenerse y sobrevivir, sumado a un estado de negación de que en realidad sí se está abusando de las drogas y se hará todo lo posible por conseguirlas. Terminaba mostrando un mal espectáculo porque no articulaba bien o tenía dificultad para moverse. Olvidaba la letra de las canciones, lo cual manejaba bien. Él solo se reía entonces, la audiencia pensaba, esto es una broma, lo entendemos. Pero en realidad no era una broma y se debía a su deficiente estado durante esos años. 4 de la madrugada, 16 de agosto del año 1977. Solo quedan horas antes de que Elvis muera. La mayor parte de la gente en su mansión estaban dormidos, incluyendo su padre Vernon y su hija Lisa Marie. Sin embargo, Elvis seguía despierto. Curiosamente, decide jugar un partido de racquetball. Su primo, Billy Smith, y su esposa, Joe, están dispuestos a jugar. Elvis había decidido jugar racquetball para bajar de peso y mantenerse en forma. Pero había mucha presión de por medio. Debía estar sobre el escenario en Portland, Maine, la noche siguiente para comenzar su gira. Creo que el volver a salir de gira lo incentivó para perder peso y estar nuevamente en forma. Pero ya era demasiado tarde. 4:30 de la madrugada. Mientras que sus intenciones de jugar racquetball eran buenas, los efectos en su cuerpo no lo eran. Jugar racquetball ciertamente habría ayudado a Elvis a perder peso. Pero la autopsia indica que su corazón aumentó de tamaño y las arterias de su corazón estaban un 50% más angostas por el depósito de grasa en sus paredes. Esta es una enfermedad conocida como aterosclerosis. Se asocia comúnmente al colesterol elevado en el torrente sanguíneo y sabemos que Elvis sí tenía problemas con el colesterol. La formación de material en las paredes de los vasos sanguíneos evita que la sangre llegue hasta el órgano, por lo que deja de funcionar normalmente. Esto sucede en particular con el corazón. Entonces Elvis era obeso, tenía el colesterol elevado y un corazón en mal estado. Esto significa que todo tipo de ejercicio o régimen de salud debía estar cuidadosamente planeado. 4:35 de la madrugada. Elvis se dirige a la habitación del piano junto a su primo Billy y su esposa Joe y su prometida Ginger. Como buen hombre de espectáculos, disfruta deleitando al grupo con el piano. Fueron sus últimas canciones. Billy dijo que cantó Blue Eye Crying in the Rain, una antigua canción de Willie Nelson, y también Unchained Melody.
Cerca de las 5 de la madrugada, Elvis sube hasta su cama. En el camino encuentra a su hija Lisa Marie aún despierta. La acomoda en la cama y le da un beso de buenas noches. ¿Pedirás más píldoras? Sí. De vuelta en su habitación, Elvis llama a Rick pidiendo más píldoras para dormir. Rick se las entrega y luego Elvis intenta dormir. Por lo único que siento arrepentimiento en mi relación con Elvis es el hecho de que no pude estar ahí para ayudarlo. Cuando intentas ayudar a alguien y esa persona no quiere, no hay mucho más que puedas hacer, no puedes obligarlo. Entonces mucha gente se acercó a él diciendo, tu salud ha decaído bastante, debes hacer algo al respecto, deja eso de lado. Pero Elvis siempre vivió con un pensamiento claro en su mente, la noción de, es mi vida, lo tengo bajo control. Gracias por el consejo, pero no, gracias. Aún despierto a las 7 de la mañana, Elvis llama a Rick para conseguir más píldoras. Pero esto tampoco resulta de mucha ayuda. No puedo dormir así, no lo aguanto. Una hora después, nuevamente pide píldoras para dormir. A pesar de la cantidad de píldoras que Elvis ha consumido, no logra dormir. Pero no es solo el insomnio lo que lo mantiene despierto. Los reportes indican que también sufría de un severo dolor abdominal. A las 9 de la mañana se dirige al baño. Ginger vuelve a dormir, sin saber que el rey del rock and roll estaba a momentos de fallecer. Gracias a los documentos médicos, sabemos que muchos órganos de Elvis estaban dañados. Algunos tenían el doble de su tamaño normal. Lo mismo ocurría con el colon o el intestino grueso. El grosor normal de este debiese ser de 7 centímetros y medio. El de Elvis casi alcanzaba los 13 centímetros. Además, estaba lleno de material gris similar a la tiza. Tuvo su intestino obstruido durante muchos días, lo cual debió ser muy incómodo o incluso doloroso. Y este peligroso problema ya era conocido por todos. Su materia fecal era similar a la arcilla y habría sido imposible. Creo que habría requerido una intervención médica muy delicada solo para liberar su intestino. El doctor Nicopoulos intentó conseguir a médicos en Memphis que redujeran el tamaño del colon de Elvis. Pero decían, nos aterra operar a Elvis, es una superestrella. Si algo le ocurre, estaríamos en problemas. Por eso no quisieron operarlo, intentaron tratarlo con medicamentos, pero no funcionó. Seguía empeorando. Cuando consumes analgésicos opioides como la codeína y antidepresivos, se pueden apreciar efectos en el sistema digestivo, tales como un freno parcial. En otras palabras, se desajusta el movimiento normal y regular del intestino, el cual se expande y se estira por la acumulación de heces. Podemos ver que esto le sucedió a Elvis, quien sufría un caso extremo de constipación. 9:05 de la mañana. Elvis debió sentir un intenso malestar y sus intestinos paralizados. Él estaba leyendo un libro, y no era el tipo de libro con el cual te podrías dormir fácilmente. Se trataba de posiciones sexuales, de acuerdo a los signos zodiacales. En un determinado momento, Elvis se desploma en el suelo. Estaba recostado sobre su lado izquierdo. No estaba en posición fetal, pero tenía su rodilla derecha doblada y su cabeza contra el suelo. Alrededor de las 2 de la tarde, Ginger se levanta al darse cuenta que Elvis aún no regresa del baño. ¿Elvis? ¿Elvis? Estuvo solo por casi 5 horas. ¡Ah! ¡Nancy! ¡Algo sucedió! ¡Vengan de inmediato! Ginger descubre que está inconsciente y sin respirar. ¡Aló! ¡Vengan de inmediato! ¡Tengo una
Inmediatamente hace sonar la alarma y pide ayuda por el sistema de comunicación. ¡Ayuda! ¡Algo le pasó al señor Elvis! ¡Vayan a ayudar! La sirvienta envió al baño a Al Strada, uno de los guardias de Elvis, junto al representante de la gira, Joe Esposito. Voltean el cuerpo de Elvis, el cual estaba rígido y frío. Su rostro y cuello estaban de color azul. Intentaron resucitarlo, pero la mandíbula de Elvis estaba rígida y no podían abrir su boca. Creo que Joe y Al presenciaron en Elvis las señales de rigor mortis. Rigor mortis corresponde a la rigidez de los músculos debido a un cambio químico en ellos, lo cual ocurre unas 3 o 4 horas después de morir. Creo que era bastante claro que Elvis ya había fallecido al momento de entrar al baño. De todos modos, actuaron bien en resucitarlo porque no estaban... Vernon, el padre de Elvis, siente el alboroto y llega hasta el baño. Vernon estaba desconsolado, vio lo que ocurría y solo decía, por favor no mueras, por favor no mueras. Él sabía en qué condiciones estaba Elvis, por lo que debió asumir que esto no iba a terminar bien. Lisa Marie también llegó intentando saber qué ocurría en el baño. Preguntaba qué le pasa a mi papá, pero Ginger no la dejó entrar. — 2:33 de la tarde. Los paramédicos llegan a la mansión Graceland. A pesar de que Elvis ya no tenía pulso ni presión sanguínea, los paramédicos también intentan resucitarlo. Al no dar resultado, lo llevan hasta el hospital Baptist Memorial en Memphis, donde continúan los intentos de revivirlo. Llegué hasta el área de emergencias y para mí fue tan claro que ya nos había dejado, que ya no estaba aquí. Trataban de resucitarlo y yo les dije, por favor, deténganse. ¿Cómo no se daban cuenta de que ya había fallecido? Yo lo supe inmediatamente, apenas entré por la puerta. Cerca de las 3 de la tarde, el día 16 de agosto del año 1977, Elvis Presley fue declarado muerto. El mundo lloró el impactante deceso del rey del rock and roll. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. En ese momento sentí como si alguien me hubiese apuñalado el corazón con un cuchillo. Nunca me había sentido así en mi vida. Solo temblaba de nervios. Y todos estaban llorando. El señor Presley se acercó, me abrazó y me dijo, George, lo perdimos. Perdí a mi hijo y tú a tu mejor amigo. Fue el evento más triste que he experimentado en toda mi vida. No podía creerlo. Estaba totalmente atónita. ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo enfermo que en realidad estaba? Cuando pasas tanto tiempo junto a alguien, no te das cuenta. Él fue una de las grandes influencias en mi vida. Yo solía pensar que él era un ser colosal y que siempre iba a estar a nuestro lado. Ese fue un día muy triste. La autopsia de Elvis Presley se llevó a cabo el día 16 de agosto del año 1977 a las 7 de la tarde. Pero antes de que terminara, con los medios a la espera de información, se realizó una declaración inesperada. Había miles de personas esperando afuera del hospital ese día. Todos los medios de comunicación querían saber qué fue lo que ocurrió. Dijeron que se había realizado una autopsia cuando en realidad seguía en curso. Luego el doctor Francisco salió y anunció que habíamos determinado que Elvis Presley falleció debido a una arritmia cardíaca. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Sé que eso tomó por sorpresa a todos los patólogos de aquel hospital. No estaban contentos al respecto. Es muy posible que Elvis haya sufrido de una arritmia cardíaca antes de morir. Pero la arritmia cardíaca por sí sola no puede ser una causa de muerte. Es imposible poder diagnosticar una arritmia a alguien que falleció cuando su corazón ya dejó de latir. Entonces la pregunta clave es, ¿qué fue lo que causó que el corazón de Elvis se detuviera?
El doctor Richard Shepard ha estado investigando en detalle los documentos médicos y la evidencia sobre la autopsia de Elvis Presley. Hasta el momento he podido concluir que Elvis abusaba de muchas drogas recetadas, incluyendo antidepresivos, fuertes analgésicos y sedantes. Sufría por episodios de insomnio. Su hígado tenía un tamaño anormal, además sufría de una cardiopatía isquémica, se quejaba de dolor en sus muelas, en sus ojos, y estaba severamente constipado. Aún así, no he sido capaz de identificar con exactitud cuál fue la causa de su muerte. Cuando ocurren muertes repentinas en un baño, lo primero que los patólogos investigan es un tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar es un coágulo de sangre que viaja desde las venas en la pierna y se atasca en las arterias de los pulmones, causando la muerte. Se sabe que existe un vínculo entre un tromboembolismo pulmonar y el deseo natural de ir al baño. El hecho de que Elvis haya colapsado mientras estaba sentado en el inodoro hizo que los patólogos sugirieran esto. Lo analizaron y no encontraron evidencia de un tromboembolismo. ¿Podrán la evidencia médica y policial en conjunto dar alguna señal sobre lo que ocurrió durante las horas fatales en que Elvis estuvo solo en el baño? La percepción pública es que murió debido a una sobredosis, ya que el doctor Nicopoulos le escribía muchas recetas para todo lo que Elvis quisiera. El reporte toxicológico indica que Elvis estaba consumiendo múltiples drogas recetadas. Pero cuando el investigador médico Dan Warlick llegó hasta la escena de la muerte en la mansión Graceland, no encontró rastros de píldoras en el baño. Eso fue lo que me hizo sospechar. Creo que habían personas cercanas a él que asumían que podía morir de una sobredosis, por lo que tenían planeado qué hacer para manejar este asunto en el caso de que pudiera morir de una sobredosis. Pero a pesar de que Dan Warlick no encontró rastros de abuso de drogas recetadas, sí logró hacer importantes observaciones sobre el lugar donde falleció, que podrían revelar cómo y por qué Elvis murió. Estuve en el lugar donde encontraron a Elvis y me puse en la misma posición que tuvo al morir, basándome en la humedad que había en el suelo donde había perdido ciertos fluidos desde su boca. Mis pies estaban a 1 metro desde la base del inodoro en el cual estuvo sentado antes de morir, pero la posición en la que se encontraba el señor Presley indica que al menos debió caminar 1 o 2 pasos completos desde el inodoro antes de caer al suelo. He visto muchos casos de sobredosis por drogas y también de gente que muere por ataques al corazón. Y creo que el hecho de que Elvis se haya levantado y avanzado desde el inodoro es muy importante. Cuando alguien muere de una sobredosis, normalmente genera una depresión respiratoria, que termina en una privación de oxígeno hacia el cerebro, por lo que podrían caer inconscientes. Y si están sentados en el inodoro, simplemente caerían por su peso al lado de este. Pero el hecho de que se levantó del inodoro, botando botellas y dejando caer su libro, tambaleándose y luego cayendo, nos sugiere que puede que haya intentado pedir ayuda, por lo que estaba consciente y sintió alguna molestia, dolor o anormalidad. Eso, en mi juicio, indica que se trató de un problema cardíaco. El doctor Shepard ha encontrado más evidencia que apoya la teoría de que la muerte de Elvis no estuvo relacionada directamente con las drogas. Elvis tenía un hígado extremadamente enfermo y grande. Pudo ser debido a las múltiples drogas recetadas de las cuales estaba abusando. También pudo ser debido a su dieta poco saludable y su colesterol elevado. Pero existe otro motivo para hacerle este daño al hígado, y es que si el corazón está fallando, podría crear una acumulación de sangre, la cual terminaría por ensanchar y congestionar el hígado. Justamente, Elvis sufría de estrechez en las arterias que irrigaban hacia su corazón. Estaban bloqueadas por depósitos de lípidos conocidos como ateromas. Pero había otro problema con el corazón de Elvis, y es que también aumentó de tamaño, debido quizás a una presión alta mantenida por mucho tiempo, haciendo que el músculo engrosara para bombear la sangre a esa presión elevada por el cuerpo. El corazón de Elvis estaba tan grande que pesaba 520 gramos, cuando un corazón saludable solo pesa 350 gramos. Esto nos indica la gravedad que tenía su problema y las probabilidades que habían de que sufriera un evento cardíaco fatal. El Dr. Shepard ha descubierto que habían tantos elementos dañados en el sistema de Elvis que podría haber muerto en cualquier momento.
Entonces, como Elvis estaba sentado en el inodoro esforzándose, naturalmente aumentó la presión en su abdomen y en su pecho. Esto habría resultado en un conocido cambio fisiológico denominado maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva se refiere a toda acción que aumente la presión en el abdomen y en el pecho. Puede asociarse al acto de defecar, también el de dar a luz, como también desbloquear las vías nasales al bucear. El punto es que la presión aumenta y reduce la cantidad de sangre que retorna al corazón a través de la vena cava, la arteria principal en la parte inferior del cuerpo. Con esto, las probabilidades de un evento cardíaco anormal aumentan considerablemente. El esfuerzo que hizo sentado en el inodoro constipado causó un cambio en el flujo sanguíneo. Debido a esto, su corazón empezó a fallar, colapsó en el suelo y murió. Claramente era el momento en que nos debía abandonar. ¿Fueron días agradables? No. Pero estoy segura que está disfrutando estar en el cielo en este momento. Elvis Presley siempre será recordado como el mejor hombre de espectáculos que haya vivido en este mundo. Vendió 1.000 millones de álbumes. Nadie en la historia de la música ha vendido 1.000 millones de álbumes. Una noche él me preguntó, ¿crees que la gente me recordará? Le respondí, sí, cariño, estoy segura que lo harán. Y yo creo que él siempre será recordado con amor y humildad. Él siempre dio todo lo que tuvo a más no poder.